Para comprender correctamente la llamada contrarrevolución, hay que tener en cuenta el proceso revolucionario que estaba teniendo lugar en Cataluña desde julio de 1936. Además de las milicias que iban al frente, que era lo más visible a este proceso, se daban en la calle numerosos signos evidentes de una revolución. Comedores populares en los hoteles y los restaurantes de lujo, creación de mercados de abastos en cada barrio por los comités de barriada, expropiación de vehículos privados, edificios, de cuarteles, de conventos e incluso de la sede de la patronal, fomento del trabajo, denegación del pago de alquileres, quema de iglesias, ajusticiamiento de simpatizantes con la sublevación, etc. Pronto esta revolución se comenzó a organizar incautando empresas y fábricas. Comenzó a llevarse a cabo un proceso de colectivización en la industria y en el campo, y su posterior conversión en socialización, es decir, agrupación de industrias de un mismo sector, a gran escala. Lógicamente este proceso socialista espontáneo asustó a los grandes propietarios y a los representantes de las naciones democráticas en Barcelona, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, etc. Por lo tanto presionaron al gobierno de la Generalitat para que hiciera algo para frenarlo. La Generalitat estaba presidida por Luis Companys, de ERC, por entonces el partido más poderoso del Frente Popular en Barcelona. Pero este gobierno durante el mes de agosto permaneció inoperante ante el enorme poder adquirido por el mencionado CNAP. Se limitó a firmar decretos que no podía hacer cumplir, y a aceptar otros decretos que el CNAP le hacía firmar. Paralelamente, el 23 de julio, se forma un partido nuevo, fruto fusión de la Federación Catalana del PSOE, la Unió Socialista de Cataluña de Joan Comorera, el Partit Comunista de Cataluña, y el Partit Català Proletari. Se trataba del Partit Socialista Unificas de Cataluña, que pronto sería el representante de la Internacional Comunista en Cataluña. Como un primer paso de acercamiento de la URSS hacia la República, el 25 de agosto, llegan a España representantes soviéticos. Marcel Rosenberg iría a Madrid como embajador, sería quien impulsaría definitivamente a Largo Caballero a la presidencia del gobierno, e Ilya Ehrenburg se dirigiría a Barcelona para organizar un consulado soviético. Durante los primeros tiempos el PSUC se dedicó a organizar milicias y a apoyar a la Generalitat, a la vez que participaba en el CNAP. A la vez comenzó una fuerte campaña de consolidación y de estalinización del partido. Entre las primeras medidas estuvo controlar la UGT en Cataluña, que por aquel tiempo también el POUN trataba de controlar. Finalmente triunfaría el PSUC. Se agrupó en la UGT todos los que no estaban en la CNT. Así, por ejemplo, ingresaron en la UGT también los sindicatos catalanistas del CATSI. Su política sería la de oponerse a la revolución en curso y decir que primero había que ganar la guerra, lo que cayó muy bien entre la clase media. En estos momentos se da un proceso de trasvase de la influencia política, que no de afiliación, de ERC hacia el PSUC. El PSUC fue logrando unir a todos los que se oponían a la revolución en torno suyo. Pasó de unos 6.000 afiliados en julio hasta 40.000 en el primer trimestre de 1937. El grueso de la militancia del PSUC sería gente nueva que nunca había pertenecido a ningún partido anteriormente. En tercer lugar, habría que hablar de la política interna de la CNT-FAI. Ya se ha visto cómo las circunstancias de guerra civil habían aplazado la toma del poder y la implantación del comunismo libertario en Cataluña para mejores momentos. Al entrar en una política de alianzas antifascista y frente populista, no se disuelve el gobierno de la Generalitat, ni el ejército, ni siquiera la Guardia Civil o la Guardia de Asalto. Al contrario, se intenta controlar todas las palancas del poder. Tanto el gobierno mediante el CMA, como las Fuerzas Armadas, mediante los mencionados consejos de obreros y soldados. Pero por fuera de estas iniciativas estaban las iniciativas de la base militante anarquista mediante los comités de barriada, que aseguraban el abastecimiento de los barrios, así como de las milicias, que aunque fueron creadas por el CMA llevaban un impulso de base muy importante, y por supuesto la colectivización de la industria y del campo. Pronto la política de pactos de la CNT dio lugar a una aceptación tácita de la existencia del Estado. Ya que había que convivir con él, algunos comités superiores de la CNT proponían, por ejemplo, el Comité Regional Catalán de CNT dirigido por Mariano Vázquez, la fusión del CMA con la Generalitat. Era esta una idea de la propia Generalitat, viendo que la dualidad de poderes existente hacía totalmente ineficaz la gestión del territorio. Además, la proliferación de comités locales había hecho que el poder tanto del CMA como de la Generalitat solamente fuera efectivo en Barcelona y sus alrededores.
En resumen, durante el mes de septiembre se produce un acercamiento entre los dos poderes existentes, que terminó en una fusión creándose el Consell de la Generalitat a finales de mes. Este hecho fue interpretado desde la CNT nacional como una aceptación de la entrada en el gobierno nacional. Como se ha dicho más arriba, la CNT catalana era la regional más grande, y había estado en manos de anarquistas intransigentes durante años. Si ahora estos entraban en un gobierno, aunque se llamara de otra manera, estaban dando el visto bueno a la entrada en el gobierno nacional. Así que el secretario nacional de la CNT, Horacio Prieto, entró en negociaciones con Largo Caballero para proceder a coger algunos ministerios del gobierno central. La CNT en septiembre ya buscaba algún tipo de solución a nivel nacional. Por eso lanzó la iniciativa de crear un Consejo Nacional de Defensa, que no fue aceptado por los socialistas ni los republicanos. En octubre y en noviembre comienza a llegar en gran número material de la Unión Soviética a la España asediada. Los comunistas lograron realizar una campaña de propaganda intensiva y con éxito, que les ayudó a capitalizar políticamente esta ayuda. A la vez criticaban incansablemente desde sus medios a las milicias, especialmente a las anarquistas, acusándolas de inactividad en el frente, de indisciplina e ineficacia. Y a las colectividades, acusando a los anarquistas de no estar haciendo nada en el frente por culpa de haber detenido a hacer colectivizaciones, acusaciones que llegan hasta hoy. Los sucesos más claros de la contrarrevolución en Cataluña comenzaron con la expulsión del POUM de la Generalitat. Esto sucedió en diciembre en el cambio de gobierno en la Generalitat. Se trató de una larga campaña de infamias del PSUC y de los asesores soviéticos contra el POUM. Se lo acusaba de fascista y de estar ayudando a Franco. En el cambio de gobierno Andreu Nin, que estaba en la Consejería de Justicia, fue cesado. En ese mismo cambio de gobierno Joan Comorera, jefe de PSUC, toma el control de la Consejería de Abastecimientos en la Generalitat. Desde este puesto comienza un ataque sistemático contra las colectivizaciones. Más tarde provocó artificialmente una escasez de productos alimentarios, fomentando las colas del pan donde se producían numerosos tumultos y echando posteriormente la culpa de esa escasez a los comités de abastos barrio de la CNT. Los ataques a algunas empresas colectivizadas, y a las colectividades rurales, utilizando la Guardia de Asalto, reforzada en 1937 por militantes del PSUC, y la censura en la prensa controlada por la CNT, mientras que la prensa del PSUC tenía libertad para difamar a sus rivales, llevó a un rearme de las bases anarquistas. Resurgieron paulatinamente los comités de defensa y en el frente se creó la agrupación de los amigos de Gurruti. El anarquismo, en vista de que ya no podía confiar en los comités superiores de la CNT o de la FAI, totalmente sometidos a la política del Frente Popular, tenía que crear nuevas organizaciones. Las juventudes libertarias tampoco pudieron ser controladas e incluso en abril de 1937, la FAI de Barcelona se muestra contraria a la política de pactos antifascistas que se estaba llevando a cabo. Es entonces cuando la Consejería de Seguridad ordena a la Guardia de Asalto tomar el edificio de la Telefónica de Barcelona, en poder de los sindicatos de la CNT. Al negarse estos a ser desalojados, piden refuerzos y se producen los choques armados que se conocerán como las Jornadas de Mayo. Durante 6 días se produjeron duros enfrentamientos en las calles de Barcelona que provocaron la muerte de unas 500 personas de ambos bandos. Por un lado estaban las fuerzas del orden y los militantes del PSUC, y por el otro los del POUM, y los militantes anarquistas de base, juventudes libertarias, amigos de Gurruti y comités de defensa. Ante la amenaza de los anarquistas y los del POUM de abandonar el frente en masa y reconquistar la retaguardia, los comités superiores de la CNT, Federica Montseny, García Oliver, se dan prisa en calmar a los suyos, ya que un abandono del frente sería una catástrofe militar. También algunos militantes como García Vivancos o Gregorio Jover logran calmar a los milicianos para que no abandonen el frente. Estos hechos provocaron una tormenta política en el bando republicano. Por un lado los comunistas atacaron una vez más a Largo Caballero, que ya se encontraba solo políticamente, y dimitió a mediados de mayo. Fue sustituido por Juan Negrín que, entre sus primeras medidas, firma la ilegalización del POUM, culpable de los hechos de mayo en la versión oficial. Por otro lado en la CNT-FAI se produce otro terremoto, que termina con la dimisión de los 4 ministros anarquistas en el gobierno central. El POUM, ya ilegal, es definitivamente liquidado por el PSUC. Sus militantes más conocidos son asesinados, detenidos o se esconden. Y por último, la Generalitat catalana terminó perdiendo toda la autonomía, en beneficio del gobierno central.
A partir de entonces se podía decir que el Estado republicano se encontraba en guerra con el Estado nacionalista, y ya no se da la situación una revolución en guerra con el fascismo. Y sin embargo el control obrero de la producción subsistió hasta el final de la guerra. Por mucho que la CNT hubiera perdido sus posturas revolucionarias, tenía 1 millón de afiliados en Cataluña, y una mayoría de soldados en el frente de Aragón.